Ah, cómo se extraña la etapa de la PlayStation 2, ¿no? Un montón de juegos de acción, de plataformas, de pelea y sobre todo contratapas legendarias como esta, papá. Cuando uno dice que en la PlayStation 2 había de todo es porque literalmente había de todo, especialmente de Mortal Kombat. Así que vamos a estar repasando cada uno de estos juegos porque hay cosas muy interesantes para nombrar, sobre todo de este, aunque de estos también, ya vamos a ver por qué. Así que también les aviso que si escuchan un ruido de fondo que es medio fuerte, como un soplido bien grande, es porque tengo el aire acondicionado, porque si no voy a morirme rostizado acá. Va a ser peor que cuando Scorpion te quema. Así que vamos a arrancar con el juego del que quizá tengo mucho menos para decir que el resto, que es Mortal Kombat Deception. Ah, y además hay que hablar que, bueno, me falta el Deadly Alliance y el Shaolin Monks, porque son los únicos que salieron para Play 2 que yo todavía no tengo y no sé si los voy a tener realmente. Pero en fin, Mortal Kombat Deception. Este fue el último de los que agarré, que tengo acá, y es cronológicamente el anterior a Mortal Kombat Armageddon. Muy buena tapa, acá les muestro la contratapa. Este es oficial realmente, este es un juego oficial y es uno de los juegos más, no sé si decir mejor valorados dentro de la saga. No lo sé porque creo que es medio mixto. Creo que el Deadly Alliance es el más valorado de la trilogía de PlayStation 2 original, ¿no? Junto al Shaolin Monks. Pero este Deception yo lo que me acuerdo es que era un poco más grande cuando me lo compraron y el modo arcade me lo completé como solamente una vez. Había un modo de juego que era Puzzle Combat, que era como un ajedrez y cuando las piezas se ponían de frente peleaban, que era muy divertido, pero honestamente no lo jugué tanto como debería haberlo hecho. Lo que sí jugué mucho es el modo Conquest, que había, a ver, me fijo si en la contratapa hay algo. Conquest Adventure, ahí está, de Yujinko. Yujinko era el protagonista. Eh, y era como toda una aventura. Navegabas por los distintos reinos mientras ibas buscando información, digamos. No quiero hablar mucho, no quiero hablar tan a profundidad de estos juegos, no solo porque el video no lo amerita, porque esto es simplemente como una muestra de la colección, sino porque les voy a dedicar reviews en el canal, ¿no? Pero voy a dar una rápida perspectiva de todos ellos junto a mis memorias. Y es que este juego en su momento un poco me decepcionó, y esto no es un chiste con el título, sino que realmente me decepcionó, pero no por culpa de este juego, sino porque lo jugué después de todos estos y sentía que era como más de lo mismo que el Mortal Kombat Armageddon, que realmente no lo es. En todo caso, Armageddon es más de lo mismo que Deception y Deadly Alliance. Así que, hablando de Deception, con eso ya fuera del camino, vamos a hablar de este juego, y a su vez de este y de este. Porque básicamente, ¿por qué carajo tengo tres cajas? ¿Y por qué son diferentes entre sí? Bueno, una de estas dos era la primera. Era la primera, es más, les puedo mostrar la... Les puedo mostrar, paren que estoy haciendo esto con una mano, acá les muestro el disco también, nada del otro mundo. Y estas me parece que son medio las truchas, ¿no? Son como las que me encontraba por ahí y me compraban. Pero fueron de las primeras que tuve. Y cuando me dejaban de andar me compré ya la caja posta. Me la compraron, va. Acá les muestro la contratapa y ya vamos a hablar ya vamos a estar hablando de todo esto. Porque Mortal Kombat Armageddon, miren, se lo voy a mostrar, pero acá no está, boludo. Acá, directamente la tapa. Quizá la tapa pirata es mejor que la original, ¿no? Porque te muestra todos los combatientes que había. Mira, era directamente el juego de Mortal Kombat que tenía absolutamente todos los luchadores. Es por eso que se volvió tan mítico, sobre todo acá en Argentina. Mucha gente lo conoce. Es más, hace poco en Twitter hubo una encuesta que era el mejor juego de PlayStation 2, una encuesta totalmente medio falopa, hecha así de la nada. Y este juego llegó como a cuartos de final entre todos los clásicos de Play 2 de una manera totalmente inesperada. Le ganó al Shadow of the Colossus, para que se den una idea. Y era el juego que tenía no solo a todos los luchadores, sino que además tenía, no lo pone acá, pero tenía el Motor Combat. Espero que se acuerden de eso. Si alguno lo jugó, por favor que lo ponga, porque era el mejor modo de juego de la historia para mí. Era un Mario Kart, pero al estilo Mortal Kombat. Podías morir en el escenario, y no solo por caerte. Podías morir en el escenario por todas las diversas trampas que había y se mostraba cómo se moría tu personaje con toda la sangre.
podías además usar poderes. En realidad, cada uno tenía su propio poder. Scorpion tenía la lanza, Sub-Zero la bola para congelar, Johnny Cage su ataque verde. En fin, lo que cada uno esperaría de los personajes realmente. Y era muy muy divertido. Me acuerdo que una vez vinieron algunos miembros de mi familia a casa y yo directamente los saludé y después listo, no los vi más. Porque que estaba jugando Mortal Kombat y quería seguir jugándolo. Y durante toda la juntada yo me quedé en mi cuarto viciando, es la verdad. Por suerte eso pasó solo una vez, no se crean que fui siempre así. Pero en fin, es un pedazo de recuerdo que tengo con ese juego. Otra cosa que sí la mostraban acá es lo de crear a tu luchador. Create a Fighter, ahí dice, modo crear un luchador. Lo hice, pero tampoco le di tanta bola. Es como que en el momento yo quería, bueno, voy a ser el personaje más detallado de todos los tiempos. Y después me terminaba dando paja. No, obviamente era algo limitado dentro de todo. No le podía enseñar exactamente los movimientos que yo quería. No le podía hacer un combo que era, bueno, primero atacar con el codo, después la cabeza, después lanzaba un ojo láser. No, para. ¿En dónde carajo nos estamos metiendo, no? Pero en fin, divertidísimo el Mortal Kombat Armageddon. Y tenía además un modo Conquest. Un modo Conquest que acá no le están mostrando, no sé por qué. Ay, aparte miren, me di cuenta. Cuando mortales y dioses se enfrentan en combate significa que se viene solo una cosa, el Armagedón. Y Armagedón quedó como una palabra ahí metida en medio de la foto, quedó horrible. O sea, yo no soy de diseñador gráfico para nada, o sea, no soy un tipo que tienen que hacerle mucho caso en eso, pero mamita, qué mal. Tenía también, como decía, un modo Conquest. Taven era el protagonista. También era ir por distintos reinos. Tenía el hermano malvado de Dagon, creo que era. Divertidísimo. De mis Mortal Kombat favoritos. Hizo que en teoría es de los peores porque no tiene fatalities, es cierto. Pero las memorias que tengo son excelentes. Cuando le haga la review vamos a ver cómo es desde un punto de vista más objetivo. Pero las memorias con el Armagedón son increíbles. De jugarlo con familia, porque Mortal Kombat es mucho de... Para mí era como un juego de familia, si se quiere. Lo juego un montón solo, pero mi familia también lo jugaba un montón. Al Deception no, pero a los que vinieron después, una barbaridad lo jugábamos. Una barbaridad. Por cierto, yo soy de Scorpion, o sea... Realmente, si hay alguien de Scorpion, por favor comente abajo en el video, porque Scorpion es el capo, es el capo de los capos. Así que comenten, por favor. Pero, en fin, Mortal Kombat Armageddon, divertidísimo. Aparte, estaba también lo de la cosa esta, ¿cómo se llamaba? Los Stage Hazards, que en Deception también estaban. O sea, es como que yo lo tengo al Armageddon como el primero de toda esta trilogía de Play 2, cuando en realidad fue el último. Y por eso no me gustó mucho Deception. Pero eran como trampas en los escenarios donde podías empujar a tus enemigos ahí para que mueran al instante y ganes el round. Era simplemente divertidísimo. Y aparte, ya me olvidaba, la intro de Mortal Kombat Armageddon, donde todos estos tipos se están pero peleando a muerte para llegar justamente a, no sé, al Armageddon, que después termina encarnando en Blaze, que es ese grandote amarillo que ven ahí, ese grandote naranja. Es la mejor escena, es la mejor intro que se hizo en todos los tiempos en un videojuego. O sea, realmente no acepto discusiones, pero por favor, es una intro excelente. O sea, incluso ya sin exagerar, sin pelotudeces, es una escena fantástica, una intro fantástica. Y es por lo que varios recuerdan el juego en primer lugar. Fantástica esa escena. Así que bueno, ya habiendo hablado de Armageddon, de los 3 juegos de Armageddon que tengo, vamos a pasar a hablar de esto. Y por ende de esto también. ¿Por qué? Esto yo no sé si es como un bootleg o algo así, porque esto ni en pedo parece algo que se lanzó oficialmente. Además, ni siquiera tiene el logo de Midway, que es lo que hasta incluso esto tenía. Así que quizá esto sí es oficial. Pero esto no, aparte les digo, con esta contratapa, mamita querida, no hay manera de que esto sea oficial. Pero aún así, mirad si esto no me hizo feliz cuando era pibe. Porque dice ahí 3 in 1, o sea 3 en 1, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Ultimate Mortal Kombat 3. ¿Por qué?
Ultimate y no el Mortal Kombat 3 común, porque el Mortal Kombat 3 común no tuvo mucho éxito. Por eso lanzaron la versión Ultimate, por eso después sacaron una versión que era Mortal Kombat Trilogy, que era como el Armagedón de su época, con todos los personajes hasta ese momento. Pero Mortal Kombat 3 es una cosa aparte para mí. Lo voy a dejar para el final de la trilogía, porque voy a empezar por Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 no fue el primero de los 3 que jugué, porque Mortal Kombat era algo que teníamos en la Sega Genesis cuando yo era muy chico. O sea, yo tenía 1 o 2 años, mi familia tenía una Sega y jugaban un montón al Mortal Kombat, un montonazo. Creo que era el 3, pero había un Mortal Kombat ahí que lo viciaban, y yo, digamos que lo jugaba, no lo sé, pero tenía 1 o 2 años, no me acuerdo. Pero siempre me decían, Mortal Kombat, Mortal Kombat. Por eso le digo que tenía mucho de familia tenía. Entonces, cuando llegué a Mortal Kombat 1 fue después de haber jugado hasta el hartazgo en Mortal Kombat 3. Porque esto era como una colección, es una colección. Y llegué al Mortal Kombat 1 y para mí era como la novedad absoluta. Era como, a ver, Mortal Kombat 3 ya me había acostumbrado hasta el cansancio de esos gráficos y de todos los escenarios. Entonces llegar al Mortal Kombat 1 con nueva música, personajes que no son nuevos, aunque algunos para mí sí, porque Johnny Cage no está en Mortal Kombat 3. Pero aunque sean menos personajes, los que había, verlos con sus nuevos diseños, que más que diseños son en realidad como, bueno, un cosplay básicamente, porque saben que Mortal Kombat usaba personas de verdad para usar a sus personajes en la trilogía original. Eso es lo que lo volvió tan icónico. Entonces ver a Mortal Kombat 1 con esos escenarios nuevos, después con la pelea de Shang Tsung, Goro. Shang Tsung era el jefe final, no era Shao Kahn, que para mí era el jefe de los jefes, no, era Shang Tsung en el 1. Y antes de eso estaba Goro, el combate también espejo. Un juegazo, le digo, no. Un juegazo, me divirtió mucho y hasta incluso esta contratapa me parecía buena, porque era como este personaje de ahí, el de este robot, no sé, Cyrax ponele, o Sector o Smoke, quien sea, atacando a Smoke pero en versión ninja. Y ahí en el medio hay alguien volando que andás a ver quién es. Y después, bueno, ver a Raiden. Raiden no estaba en el Mortal Kombat 3. Por eso eran como nuevos personajes para mí. Y lo jugué un montón de veces, me divertía muchísimo. Y eso que yo era horrible jugando esto, horrible. O sea, no sabía hacer fatalities y no sabía hacer ataques especiales. Para nada, no sabía un carajo. Lo máximo que sabía hacer era cambiar de arma en Armageddon y Deception y atacar con esa arma. ¿Por qué lo sabía hacer? Porque era algo que se podía hacer con un botón. Y bueno, la opción de agarrar al rival, el ataque grab, que también se hace con un botón. O sea, era un nene, eso es lo que me salva, ¿no? Pero en fin, Mortal Kombat 1 me divirtió muchísimo. Dentro de no mucho tiempo voy a estar haciéndole una review. Y entonces así es como llegamos a Mortal Kombat 2, a quien también le voy a hacer una review, obviamente. Mortal Kombat 2 es como el juego más épico de los 3 primeros para la mayoría de la gente. Y definitivamente puedo entender por qué. Porque cuando yo era muy niño, en esta colección estaba el Mortal Kombat 2 y no lo pude jugar más que 3 veces, ponele. Porque hubo un error y no podía jugar a solo me quedaban el 1 y el 3. Entonces siempre me quedó esa espina de cómo era el Mortal Kombat 2. Y la verdad es que con esas 3 veces que lo jugué me pasó lo mismo que me pasó con el Mortal Kombat 1. Era como, carajo, esto es nuevo. Además, los gráficos son incluso mejores. Hay nuevos personajes. Baraka está solamente en el 2 de la trilogía original, lo mismo pasa con, no sé... Bueno, Jaden está en Mortal Kombat 3, pero la versión Ultimate. O sea, de nuevo, nuevos personajes, nuevos escenarios, un nuevo modo arcade. En fin, era como algo increíble para mí. O sea, era increíble y siempre me lamenté que no lo haya podido jugar por culpa de un bug o algo que venía en esto. Pero aún así estoy inmensamente agradecido porque, francamente, me toca hablar de Mortal Kombat 3 ahora, del Ultimate Mortal Kombat 3. Así que voy a agarrar ahora la caja original, aunque más que nada lo jugué acá. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo una vez estaba en una tienda, veo esto y pienso, ¡apa! Hay un nuevo Mortal Kombat. Me lo compran y cuando lo pruebo,
veo efectivamente es el Mortal Kombat 3 que yo ya conocía, o sea, era exactamente el mismo juego. Quizá con alguna pantalla diferente, o sea, la pantalla de los luchadores creo que era diferente. Ustedes ahí, no sé si ven, espero que enfoque, pero ven ahí en el medio de todo, en la fila, abajo de la fila de arriba, está una ninja violeta, Milina, y al lado un logo de dragón, y al lado el Sub-Zero ninja. O sea, esa creo que era la única diferencia que había, perdón que desenfocó ahí. Y en fin, Ultimate Mortal Kombat 3 era el primero que jugué de todos estos que yo me acuerdo de haber jugado, porque incluso creo que el de la Sega me parece que era este por lo que me nombraban, porque me decían que yo le tenía miedo a Kabal, y Kabal aparece acá, en este juego. Y Mortal Kombat 3 Ultimate, el Ultimate, a ver, no puedo, es como, a ver, necesitaría un video aparte para decir todo lo que yo jugué esto. Era siempre cambiar de personaje para usar siempre las mismas técnicas de mierda, o sea, el uppercut, ese gancho de agacharte y después, bueno, apretar, creo que era triángulo, para hacer justamente un uppercut y mandar a tu enemigo a la mierda. Era el ataque más OP que había, porque yo realmente no sabía usar ataques especiales, como ya dije. Entonces vivía spameando siempre lo mismo y me divertía. Aparte yo tenía una técnica para ganarle a Shao Kahn y a Motaro, que era el subjefe. ¿Saben cuál? No sé por qué, pero Striker... Primero voy con Motaro. No sé por qué, pero esto lo jugábamos mucho con mi familia. Entonces, y creo que mi viejo fue el que instaló como el rumor, o la boludez, no sé qué, de que Motaro solamente se podía ganar, se podía vencerle si usábamos a Jax, el musculoso con los brazos de acero. Entonces yo, que a Jax no lo usaba nunca, lo usaba solamente para Motaro. Y perdía hasta que le ganaba una vez. Y después para Shao Kahn, ¿qué es lo que hacía? Ponía Striker. Pero acá sí tenía razón mi viejo, que es también el que arrancó con eso. Porque Striker, si ustedes recuerdan, Shao Kahn tenía un ataque que te lanzaba como un proyectil. Te lanzaba un proyectil y vos podías esquivarlo, pero con Striker podías esquivarlo de una manera muy particular. Escuchen. Si vos te agachabas y no bloqueabas, te iba a hacer daño. O sea, te agachabas y te hacía daño común, que como es Shao Kahn es un montón de daño. Pero Striker tenía una condición particular, y es que él podía, voy a ver si puedo enfocar su cara porque era un crack Striker. Striker era, es el policía Striker. ¿Dónde está? No me digas que acá no está. Ahí está, sí. Es el tercero de la fila de arriba. De izquierda a derecha, el tercero. Es el Yuta, el Gorra, el Kobani. Se agachaba sin bloquear y el ataque de Shao Kahn no le hacía daño. No le hacía daño el ataque de Shao Kahn. Era simplemente increíble. Aparte, ¿cuál era la técnica que usaba yo, señores, para ganarle a Shao Kahn? Él venía y cuando yo estaba agachado le hacía el uppercut. Así, no sabía hacer otra cosa. Shao Kahn me tenía completamente acorralado. No sabía hacer otra cosa, no sabía usar combos. Entonces así es como me completé el Ultimate Mortal Kombat 3 millones de veces. Millones. El final donde aparecen todos los personajes con esa música hip hop del juego, también muy bueno. El Whoopi que aparece también en más aguda la voz, ¿no? De Dan Forden, que es cuando, no sé, hiciste un combo o algo así, que está en los otros juegos, pero a mí me quedó de este. También muy icónico. Cada tanto hacer algún torneo, aunque eso era más cuando... Aunque eso era algo mucho más raro. Porque eso lo descubrí cuando ya era un poco más grande y no le daba tanta bola a la Play 2 directamente. Pero sí, algún que otro torneo habremos hecho. Y eso creo que es todo lo que tengo que decir de Ultimate Mortal Kombat 3 que pueda caber en un video realmente. O sea, simplemente fantástico. Todos estos juegos de alguna manera son muy buenos. Ahora cuando los analicemos vamos a ver cómo es mi opinión, pero... el recuerdo que tengo de ellos de chico es fenomenal realmente. Y son además la saga más, digamos, importante. Porque, a ver, es importante Mortal Kombat, pero ya después de... Ya te diría que después de los tres primeros, el legado que los juegos tienen, salvo
alguno, salvo uno que es el Mortal Kombat de 2011 de Play 3, los de la Play 2 no es que tengan un legado muy importante. O sea, cuando te hablan de Mortal Kombat te hablan de los 3 primeros y quizás te hablan de los últimos de NetherRealm. Es como que la etapa de los 2000 se la saltean. Y eso es una pena porque realmente es la saga más importante que tengo en Play 2. Si vieron mi video anterior van a ver que tenía un montón de juegos de Pixar y DreamWorks. Y después no tengo mucho más. Tengo un GTA suelto que es el Vice City Stories. Y después, bueno, algún que otro juego boludo. Pero de sagas, digamos, serias e importantes de verdad, lo único que tenía es Mortal Kombat. Y la verdad, sabiendo que me faltan solo 2 juegos y que tengo hasta incluso esto, que es como una cosa extraoficial, bastante bueno para la colección. Y además, bueno, no me quiero olvidar del valor que había de este juego cuando no los jugaba. ¿A qué me refiero? En YouTube, si ustedes buscan, van a encontrar un montón de videos que se llaman curiosidades y secretos de Mortal Kombat, que un montón tienen voces loquendo y te hablan de personajes desbloqueables. O sea, los que yo les destaqué acá, Milina y el Sub-Zero Ninja, en el Mortal Kombat 3 que yo jugaba acá, no estaban y se podían desbloquear de alguna manera, que yo no sabía cómo. Después, bueno, Reptile en Mortal Kombat 1, este es más famoso. Si pasaban un montón de cosas ultra específicas en un escenario en particular, podías enfrentarte a Reptile en la fosa, o sea, en la parte de abajo de un escenario, que es donde los personajes normalmente se caen y mueren. Y mucho más. En Mortal Kombat 2 no sé si había una personaje, Scarlet me parece. También, o sea, un montón de secretos. Algunos son más sumo que otra cosa. También me acuerdo de un personaje que era Aqua en Mortal Kombat 3, que era como una especie de Striker más o menos. Algunas ciertas, otras eran ventas de humo, que en parte Ed Boon, que es uno de los creadores de Mortal Kombat, apoyaba, que es algo muy inteligente realmente porque aumenta toda lo que se dice sobre tu juego, la prensa, era algo simplemente fenomenal. Y me mantenía muy enganchado. Y obviamente yo, qué sé yo, imagínense que si no podía ni siquiera hacer el combo más simple, imagínense si podía hacer lo que esos videos de YouTube decían que haga para encontrar los secretos. Menos mal, ¿no? Porque varias veces me hubiera llevado una decepción. Lo máximo que llegué a algo que era un secreto era a pelear contra Noob Saibot en Mortal Kombat 3. Que no me acuerdo bien cómo era. Eran también requisitos específicos que yo, la vez que lo hice fue de casualidad. Y le debo haber ganado solamente un round en la vez que lo enfrenté. Así que imagínense la bronca que yo tenía de descubrir una especie de secreto y no sé, y ni siquiera poder ganarle una sola vez. Pero en fin, espero que les haya gustado este video. No sé cuántos más voy a poder hacer de colecciones de Play 2 o algo, porque realmente no tengo mucho más. Pero en fin, si les gusta este tipo de videos, no duden en dejármelo abajo, que lo voy a estar leyendo. Así que eso fue todo, chicos, nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.